¿qué tal? Bienvenidos al Interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy es un joven, todavía joven, obviamente, que ha participado en más de 11 telenovelas, 4 series de televisión, 12 películas, más de 8 obras de teatro. Ha sido director de videos musicales para grupos como El Tri, Café Tacuba, muchos más. Ganador de 3 premios de telenovelas, ganador del premio a la mejor actuación masculina por la agrupación de críticos y periodistas de teatro. Diosa de Plata al mejor actor de cuadro por su papel en La Dictadura Perfecta. Y por si fuera poco, hasta DJ en sus ratos libres. Cuentan la leyenda. El Interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la más cordial bienvenida al actor Osvaldo Benavides. ¿Qué tal? ¿En ratos libres? Así es. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Toma asiento. Gracias. En agua. Ahora sí. Todo listo, estamos listos. Obviamente tengo que empezar por el principio, como siempre. Pues sí. Nombre completo, Osvaldo Salvador Benavides Brana. lugar y fecha de nacimiento. 14 de junio del 79, Chilango. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre es Lorenzo Benavides. Él trabajó muchos años en publicidad. Mis primeros trabajos sin querer, de donde cobré como niño, fueron gracias a él. A pesar de que después, en el tiempo, él fue el que más dudaba por mí con mi carrera de actuación. Y bueno, ahora es un señor que está retirado y que vive tranquilamente. ¿Quién es y qué hace tu madre? Mi madre se llama Gloria Brana, es nacida en Buenos Aires, Argentina. Ella fue rebelde, vivió aquí, hija de unos diplomáticos que trabajaron aquí por ahí de los años 60, 70. Y mi madre se rebeló, no quiso regresar con ellos a Argentina, se casó con mi papá y se quedó desde los 15 años aquí. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era Osvaldo en tu infancia? ¿Cómo fuiste tú? ¿La primaria? ¿Hiciste escuela? ¿Cómo fue tu infancia? Era un niño muy introvertido, penoso, me gustaba protegerme creando mi propio mundo. Era muy creativo, muy imaginativo, muy travieso también. Tengo una hermana a la que le hacía muchas maldades, muchas picardías, me pasaba de lanza con mi hermana, ¿Sí? esa es la El verdad. famoso bullying que Sí, antes no era como bullying. me llevaba 5 años y ella me adoraba y era prácticamente como mi segunda madre, porque yo era pues, su hermanito chiquito que podía cuidar, no era el hermanito con el que se peleaba, sino que pues, era casi su hijo, era como su muñequito al que le daba el biberón y lo vestía, entonces eso me daba derecho, según yo, a bullearla, siendo el más pequeño. ¿Recuerdas alguna así manchada de veras? Pues le hacía cosas, le robaba sus peluches, esto era común, le robaba sus peluches para dárselos a la chava que me gustaba en la primaria. La primaria. Sí. Y me pasó algo curioso, hace poco estaba haciendo una obra de teatro que se llamó Duele, que es la primera obra que produje, y fue a verme la chava que fue mi novia, la que le regalaba los peluches, y me dijo que el peluche preferido de su hija era una foca que le había robado a mi hermana, y me acuerdo perfecto de la foca que le robé. ¿En serio? Así es que no estuvo tan mal. No, excepto lo que diga tu hermana, ¿no? Que extraña su foca, a lo mejor, pero... Pero fue por una buena causa. Sí, Ahora una niña pequeña es feliz gracias a esa foca. estoy de acuerdo. Uy, ¿ya le contaste eso a tu Sí. Le encantó. Pues sí, obviamente. Buena historia. A ver, 1992, el abuelo y yo, ¿cómo entras al mundo de la pantalla, de la tele, de todo? ¿Cómo fue? Pues fue de chiripa, de rebote. A mí me gustaba actuar desde muy pequeño. De hecho, antes de que me gustara actuar en la escuela, en las obras de la escuela, jugaba a que era director. No sé por qué, porque en mi familia nadie era director ni estaba relacionado a las artes, ¿no? Por ahí mi abuelo argentino, el papá de mi mamá, era el único como que le gustaba la música y más acercado a la bohemia y al reventón, pero tampoco conviví mucho con él. Por alguna razón me gustaba jugar a dirigir y me imaginaba en sets de películas de acción y jugaba a que repetía una toma una y otra vez. Después me di cuenta que eso es bastante tedioso. Pero eso jugaba y después
me volví el actor berrinchudo que siempre quería ser el protagonista en las obras de teatro de la escuela, de la primaria. Y luego, por azares del destino, realmente conocí a un productor, a Pedro Damián, que hacía El abuelo y yo. Lo conocí, vaya, mi mamá se estaba haciendo las uñas o algo así en el salón de belleza, donde le estaban cortando el pelo a Pedro y se lo cortaba Mike, que era quien me cortaba el pelo a mí. Yo odiaba que me cortaran el pelo, pero Mike me conocía porque yo era el niño el que odiaba que lo tocara y sabía que me gustaba actuar en la escuela. Y fue Mike Salas, el que le dijo a mi mamá y a Pedro, oye, tu hijo le gusta actuar, tú vas a hacer una telenovela, ¿por qué no se conocen y llevas a tu hijo? Y me llevó mi mamá a Televisa a conocer a Pedro. ¿Así, sin nada, así? Así, O sea, así te o sea, a lo llevo, mejor tu papá. Pedro se quería ligar a mi mamá. Ah, bueno. No, eso es broma. Conozco a Pedro, somos buenos amigos. Era una broma. Fue así, yo creo que Una así charla, se presentan conversación, las así. oportunidades. Pedro dijo, bueno, tráemelo, veamos. No se pierde nada, me imagino que eso pensó Pedro. Lo conocí, tuvimos una juntita ahí en su oficina en Televisa, me vio y me dijo, ok, vamos a ver. Y a raíz de esa junta empecé un proceso de prueba junto con Gael García, para ver quién se quedaba con el protagonista, y entramos ahí a ejercicios, sesiones con los directores. Al final se lo quedó Gael, pero yo me quedé en la telenovela, ¿no? Entonces estaba feliz de que de un día para otro tuviera la oportunidad de pues, actuar. Y recuerdo muy bien que mi madre, regresando después de que me hicieran la invitación a actuar, me dijo, ¿qué onda? ¿Quieres o no quieres? O sea, tú dime. Y pues la respuesta era obvia, ¿no? Además, implicaba no ir a la escuela. ¿Qué edad tenías? Para ese entonces, como 10 años, que era previo a empezar la novela, y la novela empezó cuando yo tenía 11, 12 años. Si ahorita te dice tu hijo de 10, papá, yo voy a la novela. Jamás Vas a la escuela. terminas la escuela. Sí, no, mira, yo fui feliz y no había manera de que yo hiciera otra cosa. Y agradezco que mis padres, con sus objeciones, igual pudieran apoyarme, ¿no? Pero yo creo que la gente, cada persona hace lo que hace. Nosotros como padres, pues los tratas de guiar a tus hijos y darles las mejores herramientas, pero al final, si tu hijo va a hacer una u otra cosa, lo va a hacer con o sin tu ayuda. Entonces mejor es ayudarlos. Haces el papel de Paco y la telenovela, perdón, en aquella época fue un guamazo. Pero Sí. además lo más interesante es que han pasado los años y la telenovela se ha convertido en más un clásico y en un ícono por el elenco que salió de esa telenovela. Eran un grupazo. ¿Quiénes estaban contigo? Estaba, bueno, Gael, estaba Diego, estaba Ludvica, Flor Eduarda, Gurrola, estaba Jorge Poza, que son como los que seguimos actuando y todavía nos reconocen en la calle por esa novela. Estaba Eugenio Polgovsky, que ahora se volvió un muy buen documentalista. Vaya, yo creo que ahí Pedro tuvo buen ojo y de pronto las cosas, así es la vida, ¿no? De pronto hay momentos donde se hace como un caldo de cultivo, la gente se acerca y pasan cosas interesantes. Tuvimos la fortuna de que ese grupo, pues seguimos la gran mayoría trabajando. ¿Cómo era pasarte con la palomilla? En esas tardes cuando grababas o si grababas, ¿cómo era? Increíble, pues éramos niños jugando a ser adultos. Y cuando eres niño, lo único que quieres es ser adulto. Entonces se nos permitía y se nos pagaba por tener responsabilidades de adultos, ¿no? O sea, llegar a cierta hora, estudiar tus líneas, el dinero que entraba y salía, aunque bueno, en ese entonces al principio pues lo manejaba mi mamá. Pero igual tú adquieres un conocimiento de lo que es el dinero y cómo lo ganas, y no necesariamente es positivo en ese momento, ¿no? Es toda una prueba que se pone al ser como niño expuesto a todas estas cosas a las que quizás uno no está listo a esa edad. Por eso, regresando a tu pregunta de los hijos, pues esa es la parte en la que yo diría, híjole, hay que tener mucho cuidado porque exponer a un niño a ese mundo de adultos
puede tener sus consecuencias. Tú sí agarraste y dijiste, me quiero comprar tal cosa, dámelo, es mi dinero, yo me lo gané. Y tu mamá te dijo, no te voy a comprar. Sí, sí me lo voy a comprar. Varias veces. Y mi mamá me decía, ya no hay, es que ya te compraste calzones, mijo. Y la odié durante toda mi infancia porque se dedicó a usar mi dinero para cosas que realmente necesitaba. Con el tiempo le di valor a eso, pero la verdad es que de niño odiaba que no podía comprarme un carrito o lo que sea que quisiera comprarme. Esos son parte de los enfrentamientos, negociaciones que empiezas a hacer como adulto. Pues sí, son discusiones que solo un niño que gana dinero tiene con su padre. Y es una discusión extraña para tener con tu padre o tu madre, ¿no? Pero bueno, así me tocó y la verdad es que tuve mis momentos de golpes y aprendizaje, pero estoy bien, no me fue tan mal. Exacto. Dicen por ahí, hay opiniones, pero bueno, me fue bien. Considero que soy una persona afortunada, a mí me fue bien. No es el caso de todas las personas. No, está perfecto. 95, Mariala del Barrio. Esa es otra telenovela para muchos. El personaje de Nandito y todo lo que fue. Primero del abuelo, ¿cómo llegas a Nandito? Y dijiste, pues, me le echo otra. Después de todo lo que ha pasado también, tus papás, toda la familia, junta de consejo, dijeron, otra, paz. Fue un proceso largo, porque después del abuelo y yo no tuve trabajo. Estuve parado un rato. 2 años. 3 años, más o menos. Sí, terminamos la obra de teatro. Bueno, quizás sí fueron 2 años, pues los viví, los sentí como si fueran muchos más, ¿no? Fue muy intenso, realmente estábamos encerrados haciendo el abuelo y yo, lo hicimos la gira y no parábamos, estábamos metidos en ese mundo y de pronto yo regresé 2 años a la escuela, ya no pertenecía a ese mundo, me sentía ajeno y extrañaba trabajar, actuar y tenía ya una ilusión de crecer como actor. Hice unos cuantos programitas unitarios por ahí, pero no salían las cosas, hacía castings y no pegaba nada. Y teníamos un taller que nos consiguió Pedro Damián para toda esa palomilla, un taller de teatro, actuación, música, danza, como para entrenarnos un poquito más. Y me acuerdo que Ludvika se había quedado en esa telenovela, en Mariala del Barrio, y me dijo, oye, falta uno de los personajes más importantes, ¿por qué no vas y hablas con la productora, Angelina Esma? Y pues llegué a su oficina, toqué la puerta y le dije, oye, la verdad es que me encantaría trabajar, quiero trabajar, tengo ganas, tengo sed, tengo hambre. Y me vio, me preguntó un par de cosas, me hizo regresar al día siguiente, me revisaron los dientes, así como caballo, eso no me voy a olvidar nunca, así, a ver, abre la boca, déjanos ver tus dientes, así como caballo. Fue extraño. ¿Estás en la edad, qué, 14? Sí, 14, justo 14 iba a cumplir 15 años. Pero ya tenía los dientes completos. Exacto, no va a ser que tenía los de leche todavía, a los 14. Pues es que es raro, ¿no? Porque es como tratarte como mercancía. Fue raro, pero bueno, no me importó en ese momento. Y me dieron la oportunidad, sin hacerme prueba ni nada. Angeli vio algo en mí, o no sé en qué se basó para tomar su decisión. Y entré a esa telenovela que resultó siendo un madrazo. O sea, una cosa que yo no me esperé, ¿no? Y que fue mi primera sacudida de fama y de confusión de quién soy, qué hago aquí, qué es esto. También era la edad, 15 años, adolescencia. Fue un muy bonito, un buen proceso porque aprendí muchas cosas. Yo creo que fue uno de los primeros golpes duros que me di de yo como persona confrontándome a quién soy, qué quiero, de qué se trata todo este desmadre. Y eso vino después de terminar la novela, porque la novela era trabajar día y noche sin parar, ser una máquina de horas de trabajo y de pronto ya ni saber qué estás haciendo. ¿Qué es lo que se aprende? ¿Qué te entristeció más y qué es lo que más te gustó de ese proceso? Cuando terminé, sentí por primera vez en mi vida un vacío muy fuerte, que creo que es una cuestión generacional. Yo en ese momento no lo entendía, pero venía de una máquina de éxito y de jaloneos por mí y mi tiempo, intereses y dinero y presentaciones.
cosas que yo no entendía por qué estaba haciendo, ¿no? De pronto perdí, simplemente las hacía sin entender bien qué es realmente lo que estaba haciendo. Y al terminar la novela y tener tiempo para estar conmigo mismo, sentía que mucho de lo que había hecho no tenía sentido. Y sentí ese vacío generacional. Osvaldo, a los 15. A los 15, pues sí, pero también creo que ese vacío yo lo sigo teniendo lo experimento de manera distinta, pero lo sigo observando dentro de mí y dentro de mi generación y varias, arriba y abajo. ¿La palomilla estaba igual? Como te hablabas con Gael, Diego, Ludwig, todos, y estaban más o menos pasando lo mismo. Pues con los que estaba cerca, sí. Sí, porque además, pues también es tu primer golpe con la madurez. En la adolescencia es el primer momento donde sientes que te estás volviendo algo más complejo que solo un niño. Sí, por eso digo que es normal que a esa edad sucedan esos cuestionamientos, pero también expuesto a este mundo, si tú no tienes claro por qué haces las cosas, terminas muy confundido. A ver, los dos productores, cuando tú ahorita comentabas y decías, algo vieron, ¿qué veías tú en ti? ¿Qué decías? Yo soy una pistola en esto. ¿Qué era lo que tú sabías hacer? Siempre navegaba con un conflicto, ¿no? Con un conflicto de seguridad versus inseguridad. O sea, por un lado veía a otras personas que actuaban de mi edad o como que pudieran competir por los mismos papeles y decía, yo puedo hacer eso mucho mejor, por un lado. Y por otro lado, a la hora de hacerlo sentía que no estaba capacitado o que me faltaba mucho por aprender. Eso me sigue pasando hoy en día a todos los niveles. Ya no me la tomo tan en serio, tengo más sentido del humor, con el tiempo uno se relaja más, pero siempre hay una dualidad en mí entre que me siento capaz y que por otro lado siento que todavía no llego a donde quiero llegar. Creo que tiene que ver con la exigencia. Pero pues yo veía que tenía facilidad, ¿no? Que tenía por dónde entrarle, y también uno tiene que tener esa ciega confianza en sí mismo para de pronto aventarse a hacer cosas que de otra manera no te aventarías. La fama. Cuando llega, ¿cómo empiezas a manejar la fama? La primera vez es un autógrafo, la primera vez que te reconocen. ¿Cómo empieza a ser la fama para Osvaldo? Nunca fue algo que yo busqué, nunca fue mi objetivo. Conociéndome, sabía que era una parte que no necesariamente iba a disfrutar. Fue muy súbito, ¿no? Con Mariala del Barrio justamente fue una explosión de 0 a 10 en 2 segundos. Y fue fuerte para mí perder el anonimato, poder ir al cine, al súper, porque disfruto hacer esas cosas, me gusta disfrutar la ciudad. Y perdí eso, o yo me dejé perderlo, dejé que me afectara demasiado, quizás. Y me encerré, ¿no? Me encerré en casa, en mí mismo, y fue ese rato de introspección, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Después las cosas cambiaron. Van cambiando. Vamos platicando poco a poco. Luego es el premio mayor, luego entras al teatro con Roberto Zucco. ¿Cómo fue entrar al teatro? Bueno, y lo primero fue El abuelo y yo, de niño. O sea, ya mi salpicada de público y escenario ya la había tenido desde muy niño, y entonces, y fue una gira extensa. Entonces, entré a suplir a Diego Luna. O sea, Diego y yo somos muy amigos, vivíamos juntos. Él estaba en esta obra que se estrenaba en el Cervantino, y necesitaba a alguien con quien alternar. Y siendo muy amigos y viviendo juntos, pues lo natural fue invitarme a mí. Nos fuimos al Cervantino, nos la pasamos increíble, y me tocó estrenar junto con él, ¿no? Echarnos una y una función en un mundo nuevo, en un mundo de un teatro, pues, cultural, o sea, un teatro no comercial. También eran otras épocas, no existía el teatro comercial como lo hay ahora, y fue una experiencia interesante con personas muy talentosas, actores de alto calibre. Daniel Jiménez Cacho. Así es, Julieta Gurrola. Vaya, era un gran elenco en esa época, y lo siguen siendo, son grandes de la actuación. El iluminador, ¿te acuerdas quién era? Esa obra es el papá de Alejandro Luna, sí. El
papá de Alejandro. Claro. Exactamente. Su asistente fue, Y escenógrafo. y escenógrafo fue con quien tú trabajaste después. ¿Ballina? Alejandro Luna, fue Ballina. Ballina, su sí. asistente. Bueno, Ballina ahorita es uno de los mejores escenógrafos que hay, premiados internacionalmente, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con él. Ahora hicimos esta obra de teatro que se llama Duele y es talentosísimo. Te sigo amando, preciosa, y de repente, en 1998, surge La Primera Noche. Así es. Cine. ¿Ya tenías ganas de hacer cine? Sí, cine era lo que quería hacer, era lo que jugaba a hacer. ¿Por qué? A ver, la tele te da masividad, el teatro te da las tablas, ¿qué te da el cine? Mira, yo creo que, ¿por qué quería cine? Porque estuve expuesto al cine desde muy pequeño y era ávido consumidor de cine y me encantaba el cine. Algo me pasaba al verlo, me sentía atrapado por la magia del cine, cosa que es común, nos pasa a todos los que nos gusta el cine. Y de esa manera, queriendo así al cine, fue como naturalmente como actor se volvió mi meta, el cine, porque era como cumplir un sueño, hacerlo realidad. Entonces, pues al jugar a hacer cine desde niño y después empezar a actuar, lo natural fue querer estar en un set de cine para ver cómo era eso a lo que yo jugué tantos años. ¿Y cómo fue? Cuando llegas con Alejandro Gamboa y la primera. Me encantó, lo disfruté mucho. Yo creo que cuando lo hice me di cuenta que era una meta que me había puesto sin hacerla consciente, ¿no? Cuando llegué a ese set y desde los ensayos y la manera en cómo se filma el cine y el ritmo y la familia que se crea por 2 meses, la intensidad del cine, esta burbuja que haces dentro de la realidad que vives, me enamoró. Simplemente me sentí como en casa, como que esto es donde me sentía que pertenecía ahí, más que en el teatro o que en el cine, pero por una cuestión personal, no tanto por si una es mejor que la otra o actoralmente qué te da una a la otra. Era eso, esa sensación de estar en el lugar en el que soñaste por tanto tiempo. ¿Estarás de acuerdo que el cine te da otra élite? El teatro tiene otra élite y la televisión tiene también sus cosas, pero el cine obviamente te puede llevar a otros caminos, no estás como entre la mitad. Yo sigo pensando que el teatro sigue regresando a estudiarlo y todo, pero el cine es un ejercicio impresionante, es una parte creativa. No sé cómo vayas viendo ahora, si ha cambiado tu perspectiva del cine, la televisión y el teatro. Cada una tiene sus diferencias y yo soy de la idea de hacer un poco de todo. O sea, mi intención es no casarme solo con cine o teatro o televisión, sino poder hacer todas. O sea, la televisión, ¿qué es? La televisión es callo y tablas para con pocos elementos, poco tiempo, resolver las cosas de la mejor manera posible. Actuar en televisión y actuar bien en televisión es más difícil que en las otras dos, porque no tienes tiempo, los libretos a veces, por lo general, son malos, es muy apresurado, no hay manera de preparar, de ensayar, y eso hace que la verdad como actor salga muy distorsionada. El teatro es lo opuesto, el teatro es mucho trabajo, análisis, y en el teatro, a diferencia del cine y la televisión, pues no hay truco. O sea, en el teatro los que actúan y se nota y el público lo sabe, y los que no aguantan. Eso es lo maravilloso del teatro, que es la prueba de fuego para cualquier actor, para ver si realmente tienes lo que se necesita para actuar. No hay edición, no hay música que te ayude a estimular los sentidos o las emociones. Y son procesos muy intensos los del teatro, y de mucha exploración, y de hecho de mucha repetición, porque el teatro lo que también tiene de maravilloso es que nunca acaba el proceso. Por más de que des 100, 200 cantidad de funciones, va creciendo, vas encontrando, y no termina el proceso teatral hasta que se acaban las funciones. Y el cine
Está en medio en el sentido, en el tiempo en el que se le implica, que se involucra para trabajar, para análisis, o sea, no es, para nada es tan rápido como la televisión, pero tampoco es tan profundo como el teatro. Pero el cine es muy específico, se trabajan los momentos por pedacitos y hasta que queden bien. Y hay una atención muy intensa a cada momento, cada escena, cada shot, todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo y luego le toca al actor poner la cereza en el pastel y concluir el trabajo que todos ya prepararon para que él haga la toma y la haga bien y puedan pasar al siguiente momentito que tiene que ser perfecto. El cine tiene ese detallismo, eso que los otros dos no lo manejan igual. Entonces, respondiendo a tu pregunta en estatus actoral, pues yo creo que las tres ayudan, ¿no? La televisión te da una exposición que necesitas si quieres meter gente al teatro, porque tú quieres meter gente al teatro para poder hacer más obras de teatro, y también al cine para seguir haciendo películas. Quieres hacer buen teatro que sea exitoso para que la gente que te ve en la tele o en el cine sepan que van a ver un trabajo de un actor que sabe hacer lo que hace y que lo hace bien y que te gusta su trabajo. Y el cine lo que tiene es que siento que crea personajes inolvidables, ¿no? Mágicos, entrañables, que se quedan ahí para siempre, ¿no? A veces con la televisión pasa, pero es otro fenómeno. La televisión, siendo masiva, como pasó con Mariala del Barrio, pues de tanto repetirla y tanto verla y tanto éxito, la gente se le queda grabado, machacado en el cerebro, ¿no? En cambio el cine es porque te encanta. Te avientas la segunda de la noche, luego regresas a Locura de Amor en televisión y luego es muy interesante, pero para muchos te diste a conocer también en Por la Libre. Sí. Por la Libre a mí se me hace una película bastante simpática, me divertí mucho y te toca trabajar con una Ana de la Reguera en su ópera prima. ¿Cómo llega Por la Libre y cómo es el trabajo ahí? Por la Libre, pues casting, por casting. ¿Todavía hacías casting? Sí. ¿Todavía haces casting? Sí, claro. Sí, hay que ser humilde y saber que entender, vaya, después de dirigir y de producir, me di cuenta que los productores, los directores necesitan ver a los actores en el personaje para saber si realmente funciona. A veces uno por orgullo quisiera que lo escogieran de buenas a primeras y a veces pasa, pero también entiendo que hasta que no te ven en el personaje no sabes si sí es o no es. Entonces por la Libre llegué a base de hacer castings y fueron como una muy buena semana de casting diario y de ir quedando ahí entre los afortunados hasta llegar a al último tercio de actores que estábamos disponibles y al final me lo quedé, ¿no? Tuve la fortuna de que se conjugaron, uno no podía, yo le gustaba más a la productora, etcétera, como se dan las cosas. Y hice Por la Libre y me pasó con la Libre que fue, yo creo que el primer guión en el que trabajé, que cuando lo leí por primera vez, realmente me conmovió. Conecté mucho con la película y la película es afortunada, es divertida y es entrañable y fue muy acertada. Es lo que es comercial, es muy agradable y creo que eso viene desde el guión y conecté con eso y a la hora de empezar a los ensayos pues estaba feliz haciéndolo, ¿no? Y sentía que era como el siguiente paso después de la primera y la segunda noche, esto se sentía que era un poco más grande y fue en esa época donde Altavista Films empezaba como este emporio. Altavista Films fue una productora en México que quería hacer las cosas en grande, ¿no? Yo creo que fue la primera, y fue la primera que dijo, venga, vamos a hacer peliculotas. Pasaron muchas cosas entre lo que querían y lo que terminó sucediendo, pero hicieron buenas películas. Y una de ellas, pues bueno, fue Por la Libre, que le fue muy bien. Entonces me tocó ese impulso de, venga, vamos a hacer buen cine mexicano, bien hecho, que entretenga, que conmueva. Y me la pasé increíble, crecí mucho como actor en el set, manejando mi energía, sabiendo cómo llevar las cosas, porque estaba diario todo el tiempo
trabajando a cuadro todos los días. Aprovecho el ejemplo con Ana de la Reguera para seguirle un poco. En tu historia, en tu vida, te toca trabajar con una mujer que es su ópera prima, que Ana de la Reguera, antes de que fuera Ana de la Reguera, lo que tú quieras, siempre ha sido, pero ¿qué pasa cuando te toca trabajar con alguien que es su ópera prima? Desde ese momento hasta esta historia, ¿qué haces con alguien que se enfrenta por primera vez a una cámara y ahora ya eres un veterano, sin importar tu edad, es un veterano en el cine y el teatro? ¿Qué pasa? Bueno, como yo lo tenía entendido, en ese momento Ana tenía ya experiencia, llevaba años actuando. ¿Qué se hace? Pues lo mismo que se hace con cualquier compañero de equipo, jugar juntos, ¿no? Ser equipo. Ana sabía lo que hacía y estaba tranquila, en ningún momento así de que ayúdame por favor. Si me hubiera pedido ayuda, pues con mucho gusto se la daba, pero ella estaba tranquila. Fue un proceso divertido, ¿no? Inclusive Rodrigo Cachero, que hacía al primo con el que conviví, somos buenos amigos, con él pues también fue a hacer equipo y pasárnosla bien. Pues también estábamos jóvenes, teníamos Fue un gran viaje. 18 años. Yéndote a Acapulco filmando, perdón. Con Ana de la Reguera. Sí, muy divertido. Fue una bonita experiencia, la verdad. Sí, cuenta la leyenda, yo lo sé. Que se la pasaron muy bien. Muy bien. Y luego las promociones y los roles que se da ustedes quizás no lo saben, pero de las cosas más divertidas de hacer películas son los tours de promoción y los festivales, porque pues, las películas viajan por festivales y eso es lo mejor, porque ya pasaron 3 años, tú ya la hiciste, ya la quieres mucho a la película, si la sufriste ya se te olvidó y ahora estás en un festival donde te tratan maravillosamente y conoces gente increíble que hace lo mismo que tú, que tiene tus mismos intereses y compartes ese pedazo tuyo que es la película con gente que está haciendo exactamente lo mismo. Y si no te gustaba, ya te gusta. Sí, por supuesto, ya nada más por estar ahí. Pues sí, obviamente. A ver, Trainspotting con Gabriel Retes, esa debió haber sido una experiencia. Pues sí, así de... Diles quién es Gabriel Retes. Gabriel Retes es el hijo de Ignacio Retes, el maestro Retes, un director de teatro muy reconocido. Gabriel se volvió cineasta, ha hecho muchas películas, es un conocido cineasta de la época previa a lo que pues, a Cuarón y a Luis Estrada, es como la camada anterior. Y hizo películas exitosas en su momento, como El Bulto, Tú ayúdame, por favor, tú eres el conocedor. Hizo la de con Luis Felipe Tobar del SIDA, después hizo la del SIDA. Ajá, que Luis Felipe era actor. Era actor y se mete con el SIDA. Perdón. Ahorita regresa. Pero ha hecho mucho, además Retes para El Bulto ya era Retes. Sí, entonces prestigiado director que siempre ha tenido su carácter, su personalidad y que siempre ha hecho las cosas como él quiere. Y me tocó conocerlo. Yo ya había hecho un par de castings para hacer alguna película con él, no me quedé, pero llegó la oportunidad de hacer el segundo montaje de Trainspotting, porque el primero fue con Chucho Ochoa, Roberto Sosa, Gabriela Roel, no me acuerdo quién más, y años después decidió remontarla con Martín Altomaro, Juan Claudio Retes, Hanna Ralui, y pues fue la historia, no sé si la conocen, pero bueno, es la historia de unos amigos en relación a la adicción de la heroína. La película es maravillosa, la historia es muy buena, es un libro originalmente, y es una montaña rusa de emociones y locura entre las drogas, la amistad, el dinero. Y la producción de esa obra fue un poquito así, ¿no? Me refiero a que fue muy intensa. Conocer a Retes en el teatro fue una experiencia de aprendizaje interesante. Ahora somos cuates, somos amigos, pero a manera de anécdota, pues les confieso que no lo dejábamos entrar al camerino, porque le gustaba dar notas en el intermedio. Entonces, pues no es el momento para que llegue un director a la mitad de la función a decirte qué está mal o qué está bien. Las notas se dan al final del día o al principio del siguiente día antes de dar las funciones. Y
pues no lo dejábamos entrar, ¿no? Entonces la relación se volvió un poco de guerra de los actores versus el director. Ahora lo recuerdo riéndome, en ese momento era una guerra muy intensa. Y además el actor, uno de los actores, pues era su hijo. La guerra era realmente Sí, papá e hijo. papá e hijo, era rudo, pero también era parte de lo que necesitaba ese proyecto, como estar en el borde, en el límite constantemente. Piedras Verdes, que bueno, esa es otra experiencia. Seres Humanos. Luego regresas y haces Daniela. Hasta que en el 2002 hay otro proyecto que me gustaría entrar con este proyecto y es las obras completas de William Shakespeare. Sí. ¿Cómo llegas? Eh, Más con puros cuates. sí, pues igual, Diego Luna, Chucho Ochoa, Rodrigo Murray, siendo amigos, hicieron este montaje. La obra fue un éxito y empezaron a necesitar más actores para alternar. Y así entré, ¿no? A hacer otra vez lo que hacía Diego. La obra, ese primer montaje duró como 4 años. O sea, fue un madrazo. Yo me eché año y medio, algunas giras. Eso fue antes del 2012. Eso fue por ahí del 2002, por ahí. Y esta del 2012 fue la reposición de esa obra, producida por Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo, grandes amigos. Y fue muy interesante regresar al mismo personaje, creo que eran como 8 o 10 años después, con todo lo que yo crecí, porque me fui de viaje, hice lo que quería hacer, regresé. Uno cuando crece como persona, crece como actor inevitablemente. Y fue muy interesante para mí retomar el mismo personaje en la comedia fársica que era Obras Completas de Shakespeare y disfrutarlo pues ya con más kilómetros, ¿no? Con más horas de vuelo. Es increíble cómo cuando uno repasa, vuelve a vivir ciertas cosas después de muchos años, lo haces con mucho más gusto y mucho más conciencia de lo que estás haciendo. New York Film Academy, ¿por qué te fuiste? Yo me fui el 2003 Sí, a después de estudiar, Zurdo. después de Zurdo, exacto, que salí ahí de DJ, Así es, de DJ. mi cameo de DJ. Me fui porque ya no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo aquí como actor. Con todo y todo, éxitos, toda Sí, experiencia. justo el éxito era lo que no me sabía nada, ¿no? Actuaba desde los 12 años, ya tenía 22, 23 años y no estaba contento conmigo mismo, no sentía que me faltaba crecer, que no estaba en contacto con lo que yo quería y la verdad es que yo me había hecho la promesa de que iba a estudiar dirección algún día y sentía que al no cumplir esa promesa me estaba mintiendo o autoengañando. Aunado a que no estaba contento con lo que se me ofrecía como actor, sentía que era lo mismo una y otra vez y tampoco sentía que yo tuviera las herramientas para dar más de lo que se me pedía. Entonces, a pesar de los quejidos y lamentos de mis padres, mi manager, de que no me fuera, que estaba en gran momento y de que estaba a punto de pasar algo muy importante en mi carrera como actor, decidí dejar todo e irme a estudiar cine en el New York Film Academy, que es una escuela donde si sabes a lo que vas y tienes cierta experiencia, aprendes muchísimo. Pero si no sabes nada, es posible que de ahí salgas directo a donde viniste, ¿no? O sea, directo a trabajar al Starbucks o a lo que de donde venías, pues es una gran herramienta, pero que requiere de preparación para saberla utilizar. Y yo lo disfruté mucho, estuve 1 año y medio en Nueva York, el curso es como un posgrado así de 1 año, muy intenso, mucha filmación, pero por un lado crecí mucho porque me acerqué a las horas de set y dirigí, pero sobre todo crecí como persona, me fui a vivir solo, se me olvidó todo el lujo y toda la comodidad que yo vivía. Vaya, la frase trillada de salirme de mi zona de confort es trillada porque pues en efecto pasa y funciona. Y crecí mucho como persona y me puse en contacto con lo que yo quería hacer, con lo que disfrutaba, sentí que me apasionaba otra vez, ¿no? ¿Qué dirigiste? Pues cortometraje, o sea, en esa época en Nueva York, cortometrajes,
y mi primer videoclip para una banda. Después regresé a México y en vez de actuar decidí clavarme en el mundo de la publicidad, pasando primero por el mundo de los videoclips. Y ahí realmente crecí como director. Tengo la suerte de que tengo amigos rockeros. Ángel Flores, que dirigió Piedras Verdes, fue el director de videoclips de los 90s y él me ayudó a conectarme con bandas que necesitaban hacer videos y así empecé a conectar un video tras otro y tuve la fortuna de hacer videoclips pues chingones, o sea, para bandas pesadas y buenas, ¿no? O sea, está Café Tacuba, Amandititita, Los Liquids, Bengala, La Lupita, El Tri. Fue divertido, además me tocó justo la transición de las casas, las disqueras, que todavía permitían que los artistas y los directores hicieran su video como ellos querían, justo antes de que se volvieran los videoclips otro comercial más de las bandas, ¿no? Cuando empezó a suceder eso y la disquera se empezó a meter demasiado en que quería demasiado playback o quería que la banda se viera así o asado, yo dije, bueno, yo ya hice lo que me tocaba hacer y dejé hacer videoclips porque los presupuestos cada vez alcanzaban para menos, no podía hacer lo que yo quería y las disqueras se ponían demasiado exigentes en cómo ellas querían que se vendiera el artista, que están en su derecho, lo entiendo perfectamente, pero no era lo que yo estaba interesado en hacer. Un mundo maravilloso con Luis Estrada, 2006. Ese fue un cameo nada más. Hice una escenita chiquitita al principio de la película. Pero te prepara para lo que viene después. Sí, vaya, Luis Estrada, yo lo admiraba desde que vi Bandidos. No me acuerdo qué año fue eso, yo era un niño, vi Bandidos en el cine y fue la primera película que yo vi en el cine que dije, esta es una buena película mexicana que se ve bien, se oye bien, divierte, conmueve, y desde ahí supe quién era Luis Estrada. Cuando me invitaron a hacer el cameo en Un Mundo Maravilloso, pues dije, por supuesto, venga. Y me divertí, fue un papelito chiquitito, 2 frases, pero el solo hecho de estar ahí, conocer a Luis, valió la pena y pues probablemente fue la sobremesa para trabajar con él posteriormente. Claro. Todos eran mis hijos, que te da mejor actuación masculina. Así es. Esa fue una obra de teatro. Una obra de teatro con Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo, con quien he vuelto a trabajar. Pedro Ortiz, con quien me acabo de asociar para hacer esta obra que hicimos Duele, ahorita platicaremos de ella. Esa fue la primera actuación que hice después de regresar de Nueva York. Yo estaba clavado en la publicidad y me seguían invitando a hacer papeles, personajes en telenovelas y yo decía que no, y así me eché como 6 años en México diciendo que no a las cosas que me ofrecían. Me cansé de los videoclips, me aburrí de la publicidad y me encuentro a Francisco Franco, el director de teatro en Televisa. Yo estaba dirigiendo unos capítulos para una serie que se llamaba Hermanos y Detectives y me dijo, yo quiero que tú hagas un personaje en la obra que voy a hacer, es un Arthur Miller, y estarías increíble. Yo conocí a Francisco de muchos años y lo admiraba como director y dije, bueno, puta, pues sí me interesa. Y entramos, me platicó, conocí a Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo, hice la obra y me di cuenta que la actuación era algo que seguía dentro de mí y que además, después de años, le había readquirido el gusto, ¿no? Y que además me sentía mucho más capaz que antes. Y me encantó. Dije, ok, esto a lo que le invertí tantos años es momento de retomarlo y retomarlo con la pasión que sentía en ese momento y que todavía siento. Verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de disfrutar y de también darle peso a esos años invertidos y saber que el esfuerzo que uno invierte en algo tiene sus frutos y hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que ser grato, agradecido con la vida que no siempre te da oportunidades y cuando se te presentan, pues las tienes que aprovechar. Pero ya para ese momento también ya sabes, conoces, es más, ya eres un director. ¿Cómo es dejarte otra vez dirigir? ¿No dijiste, oye, yo ya he dirigido, ya déjame solo? Yo también, ¿no? Fue al revés, justamente. ¿Sí?
antes de dirigir y de estar metido en la producción del otro lado de la cámara, era indirigible. O sea, era un actor que no confiaba en los directores, que no confiaba en la visión, vaya, que sentía que los directores no veían bien las cosas, ¿no? Seguramente era mi percepción y me faltaba un poco de humildad seguramente y de respeto para el trabajo de los demás, pero bueno, eso era lo que me tocó vivir en ese momento. A raíz de conocer cómo funciona la dirección y la producción, entendí mucho de qué es el trabajo realmente de los directores y todo lo que está en juego para ellos. Y también les di chance de que está bien que no sepan hablar con los actores, ¿no? Porque es muy común que los directores no sepan dirigir actores. Son la gran mayoría. Y eso era de lo que yo me quejaba. Hoy lo veo como pues, una oportunidad para poder aportar más, ¿no? Como actor, si el director de pronto no sabe cómo comunicarse o cómo pedirle algo a un actor, pues a mí me da una oportunidad de dar más al proyecto y ayudarlo y facilitarle a él las cosas y meter de mi cuchara, ¿no? Para el bien del proyecto. Gritos de muerte y libertad, y de repente regresas y te vas a otro género, subgénero, que es la serie con Soy tu fan, ¿no? Sí. Con la que es la parte de la serie. La serie otra vez, un trancazo. ¿Cómo es de repente irse a la serie? ¿Qué te dicen en Televisa? ¿Tienes exclusividad en Televisa? ¿Puedes hacer lo que se te pega la regalada gana? Porque fuiste, hiciste algo para el 11, regresaste. Yo tuve exclusividad muchos años, desde pequeño, vaya, desde que hice Mariela del Barrio, ahí tenía exclusividad, la tuve por muchos años, hasta que les dije, por ahí de los 21, 22, les dije, ya no quiero exclusividad, páguenme por proyecto. Me dijeron, sí, perfecto, no hay problema. Fue ahí que me fui a estudiar y pues yo siempre mantuve una buena relación con Televisa, pues ahí crecí, pero pues tampoco me sentía obligado, responsable a nada, entonces pude hacer lo que quise hacer. Ahora tengo otra vez un convenio con Televisa para hacer cosas con ellos, pero yo puedo hacer lo que quiera como productor, como director, y en teatro, en cine, yo puedo hacer lo que quiera, que a mí eso es lo que me importa, poder hacer tele para mantener el músculo activo y para poder tener exposición y también darme el chance de descubrir proyectos interesantes en televisión, más ahora que hay un auge de series, una explosión de series, pero también como un vehículo para poder hacer lo que quiero hacer, que es producir y actuar y dirigir. Subhisteria, que también es otra locura. Lo que no podía Márquez en otra parte. Cloroformo, que vas con Gustavo Loza. Sí. También fue bastante chido. Noch, Suria, bueno, gran banda. Gran banda. Doblaje, Santos contra la Tetona Mendoza. Más que doblaje fue una recreación de Nandito y de Soraya. O sea, fue pues burlarse de uno mismo. En la historia, en la película, en la animación de Santos y la Tetona, hay un momento donde están estupidizando a un personaje, poniéndolo enfrente de una telenovela y viendo la maravillosa escena tan manoseada y compartida en internet. Y me dijeron, ¿qué onda? ¿Te la avientas? Y dije, puta, por supuesto, vamos a reírnos. Y fue muy curioso estar 20 años después con Itatí, que está igualita además, haciendo otra vez esa escena. Y Itatí lo hacía idéntico. Era la misma. Era impresionante cómo lo hacía. O sea, sentía, yo me transporté a ese lugar en mi vida, a ese momento. A esos gritos. A esos gritos. Y fue muy chistoso, fue muy divertido. Pero bueno, no fue un doblaje, fue reírse de uno mismo, ¿no? Fue doblarse de la risa más bien. Sí, pero hacerlo, si era una hora de llamado, seguro hicieron 6, porque no deben de ver. Fue rápido, ¿Sí? fue Álvaro Curiel lo dirigió ese pedacito. Y estuvimos 3 horas y nos cagamos de risa, o sea, lo disfrutamos. Vaya, yo antes me daba vergüenza o estaba enojado con Nandito y que me reconocieran ahora ya lo veo con sentido del humor, obviamente. Lo que la vida me robó, luego Me late chocolate con Carla Souza. Sí. Aprovecho esta película porque ya estamos entrando en una nueva distribución, nueva cinematografía,
regresa a una cinematografía con otro protagónico, parte de los protagónicos. Es muy rudo ya el público, la exhibición. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando una película le va bien o le va mal? Pues bueno, así a manera de preámbulo, como dices, cambia la jugada con el cine y ahorita es así. El cine ahora, con el apoyo fiscal, que es básicamente lo que sucede para los que no saben, es que las empresas pueden dar parte de sus impuestos para la producción cinematográfica, ¿no? O sea, las empresas se vuelven productoras. Esto tiene sus pros y sus contras. Lo cierto es que se hacen muchas más películas que antes, ¿no? Y eso no deja de ser bueno. Hay películas demasiado comerciales porque de pronto tienes a ejecutivos de empresas decidiendo qué películas y qué películas, vaya, qué películas sí y cuáles no se hacen, lo cual ahí es donde yo digo, ¿por qué ellos su dinero no es de ellos, es de los impuestos? Yo siento que ahí la regulación tendría que ser distinta, pero bueno, son temas, son aguas profundas y oscuras. Pero lo cierto es que se hace mucho más cine y se empieza a hacer un cine mucho más comercial, ¿no? Como con una beta más comercial, muchas comedias románticas, para apostarle al negocio y a la lana, lo cual está bien. Estaría bueno que se compensara con otro tipo de películas y que los espectadores también quisiéramos ver otro género, pero ahorita el momento en el que estamos es en el que se hace mucha comedia, sobre todo comedia romántica, y al parecer la tendencia indica que los que vamos al cine es lo que queremos ver. Entonces, esperemos que este ciclo pase y empecemos a ver más cosas, no solo las comedias románticas. Es así como llega Me Late Chocolate, dentro de esta nueva oleada de películas con estímulo fiscal, con un target muy específico, con una clara noción de hacer dinero y entretener, lo cual yo no critico. Y además yo llevaba un rato sin hacer cine y ya traía la cosquilla, ¿no? De puta, quiero estar en el set otra vez. Es como, hay una necesidad ahí permanente de regresar al set de cine y se me presentó esta oportunidad. No había hecho una comedia romántica así, porque por la libre pues era una película de aprendizaje, aunque hubiera romance, pero no había hecho una comedia romántica de género. Y pues dije, bueno, pues vamos a probar. También soy alguien que me gusta experimentar y probar, abierto a las nuevas experiencias. Y a pesar de ser una peli pequeña, una producción moderada, para lo que se esperaba le fue muy bien a la peli. La agitaron durísimo. Sí. Muchos jóvenes. Sí, y a la gente le gusta mucho y sé que la siguen viendo en Netflix, entonces, pues suerte, ¿no? O sea, si las cosas tienen éxito, siempre hay que agradecerlo. ¿Qué pasa cuando no? Pues ¿Qué hay haces que tú aprender. como actor? Chin, pues en el guión estaba bien, pues ya que la filmamos valió, es culpa del... No sé, ¿cómo reaccionas tú cuando una película no funciona, no la va a ver la gente? O sea, no me ha tocado a mí sentir que he fracasado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la película que hice que casi nadie ha visto es Seres Humanos, que era una ópera prima de Jorge Aguilera, que ahorita es un conocido director de comerciales y es muy talentoso, y en su momento él estudió en el CCC, hizo su ópera prima en el CCC, y había mucha expectativa por Jorge, porque además se tardó en hacer esta película, y yo le tenía mucha fe a la peli, y sobre todo al personaje, y estaba muy clavado. Fue justo después de hacer Por la Libre, y para mí el viaje de hacer esa película, bajé 10 kilos para hacer el personaje, fue un aprendizaje y una experiencia que de ninguna manera puedo verla como un fracaso. La película no logró distribuirse, no logró verse. Eso se puede definir como fracaso en términos de que pues, la película no fue expuesta, no tuvo la reacción, no cerró el círculo de la comunicación, pero para mí no fue un fracaso. Entonces no me ha tocado vivir en esta presión de si no sale y no gana un chingo de lana, es un fracaso. Como que a mí no me toca ahorita vivir en esos, como actor no vivo dentro de ese universo, ¿no? Okay. La dictadura perfecta. ¿Cómo llegas a la dictadura perfecta? Película polémica, ruda, interesante, divertida.
te reencuentras con el perro Estrada. Así es. ¿Cómo fue planear la dictadura perfecta? Además, porque tu personaje, que estaba basado en Carlos Loret, que esto se llenó de todo. Bueno, en papel. Sí, sí, sí. Yo me había enterado que Luis me quería para su peli porque conozco a su gente, ¿no? A su productora, a su editora. Pues, llevo años haciendo lo que hago y nos conocemos todos. Entonces por ahí me llegó el chisme de Luis te quiere. Y yo hice un casting. Hice el casting y de pronto pasaron meses que no supe nada. Dije, bueno, pues ya no me quedé. Me habían dicho que me quería, hice el casting, no me quedé. Ok, bueno, ni modo. Yo estaba haciendo las obras completas de William Shakespeare en el 2012 por ahí. Y iba en un avión para dar gira a San Luis Potosí, a Durango, y en el avión me encuentro a la productora que estaba haciendo scouting de locaciones en Durango para La Dictadura Perfecta, y me dijo, ¿qué onda? ¿Ya estás o no? Y le dije, no, pues no me han hablado, yo ya lo di por muerto. Dice, no, es que todavía, güey, háblale al perro. Y me enteré que lo que había pasado es que a Luis no le había gustado mi casting porque no fui caracterizado. Entonces, cuando me dice esto la productora en el avión, antes de despegar yo hice 3 llamadas para el asistente de dirección, la editor, así de qué pasó y qué hago. ¿Qué hago para ser considerado otra vez o para ver a Luis? ¿Qué hago? Y ahí fue que me dicen, mira, lo que pasó es que no te disfrazaste, entonces Luis no le gustó, sintió que te valía madres. Bla, bla. Total que doy función en Durango, llego al hotel esa misma noche y me habla Sandra Becker, que hacía el casting, y me dijo, ya tienes audición, callback para el lunes a las 9 de la mañana en los estudios Churubusco. Y dije, chingón, perfecto. La cosa es que yo tenía que disfrazarme y estaba dando funciones ese fin de semana en Durango. Y yo viajaba, daba viernes, sábado, el domingo viajaba a México, llegaba en la tarde y tenía solo esa tarde del domingo para ir a comprar el disfraz, porque pues yo no tenía el disfraz de reportero, ¿no? El chalequito, los cargo pants. Entonces le hablo a la mamá de mis hijos, ¿no? Y le digo, tenemos que encontrar, o sea, aterrizo, veme a recoger. Ya estaba mi hija Sofía, ya había nacido, tenía meses de nacida. Y le digo, pasen por mí y nos vamos directo a un centro comercial a comprar la ropa, porque a primera hora el lunes tengo que tener esa ropa. Dicho y hecho, pasan por mí, vamos a Perisur y pues recorremos todo el centro comercial, ¿no? Y encontramos la camisa, el chaleco, las botitas, pero me faltaba lo que me habían dicho que era el elemento esencial, que eran los pantalones cargo, ya saben, esos que tienen las bolsitas aquí a los lados. Y no había uno solo en toda la tienda. Y pues yo ya me había resignado, iba empujando a mi hija en la carriola y me doy cuenta que le falta un calcetín. ¿A tu hija? A mi hija, se le cayó un calcetín. Y digo, bueno, pues voy a buscar el calcetín. Y dije, no, y lo pensé así, tal cual, en ese momento, no vaya a ser que voy a encontrar el calcetín donde están los pantalones. Y regresé a una de las tiendas que están en el extremo de ese centro comercial, donde dije, yo creo que ahí se le cayó, porque ahí estuvimos más rato. Y regresamos a esa tienda y había un rack de ropa de salida, o sea, era chiquito y era la ropa que ya iba de salida de descuento y que yo ya había revisado y no había encontrado nada. Pero veo el rack, veo el calcetín abajo del rack y dije, voy a buscar una vez más aquí. Y oh maravilla, que ahí estaba el único pantalón de todo el centro comercial, cargo de mi talla, estaba en ese rack de salida donde mi hija había accidentalmente, o no, tirado el calcetín. Y en ese momento me di cuenta que esa película pues, era para mí, ¿no? En el momento en el que las cosas se dan así, dije, ok,
me tranquilicé, hice el casting relajadísimo al día siguiente, porque ya sabía que era mío el personaje. Al terminar el casting, llegó Luis y me dijo, cabrón, me hubieras ahorrado 3 meses, cabrón, si hubieras hecho este casting hace 3 meses, porque yo me seguí buscando personas y eras tú, nada más por no ir disfrazado, perdí el tiempo, ¿ya ves? Y así fue como llegué a La Dictadura Perfecta. Y fue una experiencia muy, muy interesante, porque Luis es un director hecho y derecho, es un tipo que sabe qué es lo que quiere y no quiere ni más ni menos de ti como actor. Es el primero que llega al set, el último que se va, es muy estudiado, realmente es admirable lo que él hace. Y tú eres solo una pieza de su engranaje y no quiere más que eso. Y a mí eso me costó trabajo, porque a mí me gusta colaborar, me gusta meterle de mi cuchara, así me divierto yo cuando me dejo ir, pero Luis no me dejaba. Y además estábamos Poncho Herrera y yo en toda la película, y era la primera vez que él hacía su película con güeritos, ¿no? O sea, que sus protagonistas eran niños bonitos güeritos. Y estaba muy nervioso, porque siempre había trabajado con actores experimentados con los que él pues, ya tenía una relación de confianza, y a nosotros no nos conocía, y como que rompíamos el formato que él siempre había manejado. Entonces nos tenía muy atados, muy amarraditos, no nos dejaba explorar, no nos dejaba ni respirar en las escenas, ¿no? Y recuerdo en una de las escenas que estábamos grabando, Poncho y yo, filmando, Poncho y yo, era un diálogo, nosotros dos, como de 3 páginas, y luego entraba Enrique Arreola, gran actor. Y estamos Poncho y yo ya con 3 semanas de tener a Luis encima de no, así no, más coloquial, que no, y la escena no quedaba y no quedaba porque no estábamos ni pensando, ni teniendo imágenes, ni respirando. O sea, ya era totalmente artificial lo que estábamos haciendo. Y entraba Enrique y hacía lo que él hace maravilloso, muchachos, y hacía su actuación increíble. Y se sentía el contraste entre lo presionados y tensos y poco libres que estábamos, y entraba Enrique y era absurdo, ¿no? Hasta que yo le dije a Luis, oye, espérate. Y le dije, no podemos seguir así, tenemos que cambiar, ¿eh? Y después se volvió un rolling gag con Luis a lo largo de la filmación. Cuando nos pedía otra vez eso, entre él, Poncho y yo, pues había este rolling gag de, más coloquial, ¿verdad? Sí, más coloquial. Y él se relajaba y se daba cuenta que tenía que dejarnos respirar y pudimos terminar la película más relajados. Pero fue muy interesante la experiencia de conocer a alguien que sabe qué es lo que quiere, que no te dice todo lo que uno quisiera saber y que en el fondo se sale con la suya. Tiene tanto colmillo, tanta experiencia y se sale con la suya no solo en el set con la actuación, sino con la producción de la película y el éxito que tiene la película, ¿no? Porque pues, está toda la historia de que era socio de Televisa, Televisa se salió porque la vieron y se asustaron o no les gustó. Pues era una película fuerte, ¿no? Que hacía referencias muy directas. Sí, al presidente, Nieto, la relación con casos. Televisa, sí, todo. Entonces, pues Televisa dijo, yo no sé, pero imagino que no se quiso meter en líos. Y aún así Luis logró sacar la película en grande y fue un éxito en taquilla. Cuando la filmaron no decías, ¿qué estamos haciendo? No, yo estaba feliz. Feliz, así de, claro, esto hay que hacer, de esto se trata. Luis estaba nervioso. Luis estaba nervioso porque decía, esta es la película en la que más me estoy dejando ir y no sé qué va a pasar. Y mi socio es Televisa y está dura. Pero pues le salieron las cosas, o sea, no es un tipo brillante. Un hombre ajeno, luego A que no me dejas, luego la película El cielo es azul, te avientas, y luego Cuerdas. ¿Qué tal te fue Cuerdas? Bueno, yo tuve la oportunidad también de verte en Cuerdas, a mí Cuerdas me gusta. ¿Cómo fue hacer Cuerdas? Maravilloso. Cuerdas fue un proyecto de amigos, producido entre amigos. Tuvo
es un gran texto por Bárbara Collio, que es una mexicana, texto original mexicano, fresco, nuevo, contemporáneo, que es la historia de tres hermanos y la confrontación de su historia con sus padres, sobre todo con el padre de ellos, un padre que básicamente los abandonó. Y es estos tres hermanos totalmente dañados y estropeados por la vida, obligados a confrontarse como familia y a confrontar al padre, y de alguna manera el final pues está un poco abierto, pero sí había un acercamiento de los hermanos, ¿no? Aunque no era un final feliz. Fue un proceso muy interesante, fue la primera vez que yo trabajé con Toño Serrano. Antonio Serrano, que era otro de los directores con los que yo había querido trabajar, otro de los directores con los que no había podido quedarme en sus castings, pero amigo cercano, amigo de amigos y con quien yo ya había convivido. Y a la hora de que me invitaron Chema, que Chema Jaspic producía junto con su hermano, pues dije, por supuesto, hagámoslo, claro, ustedes, Toño, Luis Roberto Guzmán era el otro actor, después se incorporó otra amiga, Elitia Manzanilla, a la producción. Pues era un proyecto soñado, trabajar en algo que quieres trabajar, con quien quieres trabajar, pues, ¿qué más puedes pedir, no? Ruta 35 y finalmente Duele. ¿Cómo te fue en Duele? Gran experiencia Duele. Sí, Duele para mí es como el banderazo de lo que realmente quiero hacer ahorita con mi quehacer artístico, creativo, con mi carrera. Producir, o sea, producir, no me refiero al productor sentado en la oficina o aquel el que vende las ideas, aunque sí, pero más bien me di cuenta que mi impulso por dirigir a lo largo de estos años, realmente lo que había detrás de todo eso era esta necesidad de llevar a cabo proyectos, ya sea escritos por mí o coescritos por mí, o que yo escogiera, que yo sintiera que tienen un valor de ser, una razón de estar ahí y que tuvieran un valor. Yo pensé que eso era querer ser director, pero con el tiempo me di cuenta que no, que es más ambicioso aún, ¿no? Que es producir, o sea, gestar una idea, escoger las piezas, darle forma como tú crees que tiene que ser. Y es como lo dice una querida amiga, que es, pues tú cocinas el pastel y tú lo terminas, tú le echas los ingredientes, tú te haces responsable del todo, no nada más de la dirección o de la actuación, sino de todo esto, y con la intención de que conecte con la gente, de que entretenga y que conmueva, ¿no? Entonces, pues Duele fue, de todos los proyectos que llevo años trabajando, este fue el primero que se concretó y que salió allá afuera. Yo encontré este texto, Ludvika Paleta y yo somos muy buenos amigos desde la infancia, fuimos novios hace como 4 vidas y mantuvimos la amistad. En una cena, pues le dije, oye, tenemos que trabajar, hagamos algo tú y yo y produzcámoslo, o sea, como trabajemos juntos y aprendamos juntos y hagamos algo que valga la pena. Y nos prendió la idea, yo busqué textos, leí infinidad de textos y de pronto llegué a esta obra que se llamaba Gruesome Playground Injuries, escrita por un estadounidense que se llama Rajiv Joseph, nominado al premio Pulitzer por otra obra. Y en cuanto la empecé a leer dije, es esta, porque pues, es la historia de amor entre dos personas que se conocen a los 8 años y es vista a lo largo de 30 años, de los 8 a los 38. Ludvika y yo nos conocimos pues, a los 10, estamos ya rondando los 38. Entonces, la obra tenía sentido, porque en sí el texto hablaba del amor y el dolor, y era una historia escrita con mucho sentido, es una historia escrita con mucho sentido del humor, y podría verse como una comedia romántica, pero no lo es mucho más profunda que eso, y es muy dolorosa, por eso le pusimos Duele. El texto en sí, por sí mismo, se mantenía, y para mí tenía los ingredientes suficientes para compartirlo con la gente, ¿no? Hablar del amor de esa manera, del amor
estamos muy acostumbrados en esta cultura, en esta sociedad en la que vivimos, de tomar lo bueno, lo que nos acomoda, lo que nos gusta, y lo opuesto, lo que nos incomoda, lo que se siente feo, lo que es desagradable, lo ponemos debajo del tapete y pretendemos que no sea parte de la experiencia. Lo cual solo crea sufrimiento, porque lo cierto es que la vida es las dos cosas, ¿no? Lo positivo y lo negativo, lo luminoso y lo oscuro. Y esta obra así trataba al amor y a la relación de estos dos personajes, desde lo más bonito y tierno y luminoso del amor hasta lo más oscuro. Y creo que por eso era importante enseñarlo hoy en día, porque tenemos que estar abiertos a estar expuestos a lo bueno y lo malo. Sobre todo si queremos lo bueno, lo que nos gusta, tenemos que saber que nos va a tocar el otro lado de la moneda. Y además, con la historia que Ludvika y yo tenemos como amigos, pues hacía completamente sentido, hasta desde el punto de vista comercial. Decíamos, ¿quién no va a querer vernos a nosotros dos en una historia de amor? O sea, tenía todos, era un circulito perfecto. Entonces, buscamos los derechos, éramos nosotros dos sin saber lo que estábamos haciendo, tocamos puertas, buscamos los derechos, nos dijeron, no, los derechos cuestan $10,000. Dijimos, ¿cómo? ¿Te cae? No, pues, no, está un poco caro. Pasaron años, se enfrió, cada quien hizo sus cosas, y después me topé con Pedro Ortiz de Pinedo, con quien yo ya había trabajado, y le dije, chécate esta obra, porque esta es la que Ludvika y yo queremos hacer. Además, justo Pedro estaba terminando de hacer una obra que originalmente quería que Ludvika y yo hiciéramos. Entonces, antes de entrar a esa obra le dije, chécate esta, que es la que sí queremos hacer, la que yo encontré y que está perfecta para los dos. A la semana me habla Pedro y me dice, tengo los derechos, vamos a hacerla. Esto fue en noviembre del año pasado, que me dijo, venga, va. Y en cuestión de 6 meses ya estábamos estrenando. O sea, Pedro era el ingrediente que faltaba para echar a andar la producción. Pedro sabe producir. Él fue el que nos enseñó a producir y que de una manera muy que le agradezco, Pedro pues, nos abrió su know-how de cómo se produce, y no cualquiera, porque pues lo que uno aprende a lo largo de la vida no se lo comparte a cualquier persona, no es algo el conocimiento no es algo que se regala a quien sea, se comparte con quien crees que puede hacer buen uso de él, ¿no? Y nos metimos en esta obra donde las cosas se dieron solitas, ¿no? Queríamos los tres a Diego del Río como director, que es un director de teatro muy joven, pero muy experimentado y muy, muy sensible. ¿Es de aquí? No sabía. Te pensé egresado a la universidad. Pues ahora lo sé y ahora veo por qué. ¿Por qué es tan talentoso el muchacho? Entonces, así como queríamos a Diego, queríamos a Jorge Ballina, y todos nos dijeron que sí, todos podían, todos querían, y el proyecto, así como empezó y fluyó y se fue dando solito, sin ningún tipo de problemas, todo lo contrario, así le fue, ¿no? Estuvimos una temporada de 10 semanas en el DF, dimos funciones aquí hace no mucho, probablemente regresemos, y fue un éxito porque pues cumplía con todo, entretenía, divertía, hacía reír, conmovía, y para los que les gusta llevarse el teatro a casa, tenía esa opción, se lo podían llevar a casa o a la cena para poder platicar. Entonces, Duele para mí fue como un gran acierto y mi primer trabajo como productor en el que pues es muy gustoso cuando le atinas, ¿no? Realmente le atiné porque sé que los proyectos, algunos tendrán más éxito que otros probablemente sean un fracaso y habrá que aprender de ellos. De los fracasos se aprende, los éxitos se festejan, pero este éxito pues fue para mí como una prueba, una muestra para impulsarme a seguir haciendo eso, ¿no? A decir, sí, es por aquí, quiero seguir haciendo esto, quiero seguir produciendo teatro, quiero producir cine, que también eso ya está echado a andar, quiero hacer algún día, producir, coescribir alguna serie. Me di cuenta que eso es ahorita lo que me apasiona, que se complementa muy bien
con la actuación, ¿no? Porque la actuación, cuando me invitan a hacer algo, pues me encanta. Pero cuando yo lo genero, hay muchas cosas más en juego y arriesgas más, te sales más de la zona de confort y todo sabe mejor. Y aprendes más, ¿no? Si en las partes donde te equivocas, aprendes porque aprendes. En cambio, si no eres responsable, si solo estás invitado, pues pasas por ahí, te la pasas bien. Si actúas solamente en un proyecto, pues aprendes lo que te toca a ti aprender, pero hay lecciones mucho más grandes allá afuera. Y creo que en el fondo esa es la búsqueda, aprender cosas más complejas y más grandes. ¿Y creciendo? Ir creciendo. Bueno, ya se los dejo. A ver, últimas preguntas. ¿Tu mayor vicio? Echar la hueva. ¿Qué es México para ti? Es mi cuna, mi casa, el lugar donde estoy cómodo, donde siento que puedo hacer lo que quiero hacer. Si pudieras vivir en cualquier otra época o en cualquier época, ¿cuál sería? Siempre he tenido mucha atracción a los 60, 70 por la música y el rock. Okay. Sí. ¿Qué te da más gusto pero te da más pena aceptarlo? Tu placer culposo. Cuando tengo una televisión enfrente, no puedo evitar el morbo de ver telenovelas. Y no es ni para ver qué, bueno, quizás es una mezcla de cosas, entre ver qué es lo que está pasando en ese mundo, ver a mis amigos y reírme un poco de ellos, a veces reírme de mí mismo también. ¿Qué te hace llorar? Me conmuevo ya muy fácilmente por cosas que están relacionadas al amor y a los hijos y a las relaciones humanas. ¿Cuál es tu grosería favorita? Verga. ¿Pudieras hablar con alguien que ya falleció? ¿Con quién sería? Con Buda, ¿no? O sea, como se supone que él sabe cómo está el pedo y qué onda con el cosmos y el universo. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Encontró el camino que solo él podía encontrar para sí mismo, se la pasó bien, déjenlo en paz, o sea, olvídenlo, ya fue, move on, fíjense en sus propias vidas. Osvaldo, jóvenes. Gracias. Hola, yo soy María de Rosario, soy de enfermería y le quería preguntar que si tiene algún significado su tatuaje del brazo derecho. Este tatuaje, me quería tatuar ahí, no sabía qué tatuarme. En un sueño, un día estaba dormido y en el sueño volteé, vi esto, me emocioné tanto que me desperté en ese momento, lo dibujé, me fui a dormir otra vez y al día siguiente, después de despertarme, me lo tatué. O sea que los sueños se hacen realidad. No sé cuál sea el significado, pero así se dio. Me llamo Erika Contreras, es comunicación y profesión de medios. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión de las novelas mexicanas, además de que te dan risa al verlas? ¿Cuál es mi opinión? Pues es un producto hecho para un target específico de personas. Y los jóvenes ya no se las están tragando, ¿no? O sea, a los jóvenes ya no les gusta, ya no son ese target. Las novelas están hechas para estar ahí de fondo en la televisión, no están hechas para hacer arte o para realmente conectar con el público, están hechas para estar ahí, por eso son tan reiterativas, para que la señora que las tiene y esté ocupada haciendo otras cosas, con oír sepa lo que está pasando y no se pierda nada. De hecho, hay esta regla que dicen que cada X segundos o minutos en una telenovela tiene que haber un grito o algo, un sonido fuerte para llamar la atención de vuelta de quien la tiene ahí de fondo. ¿Qué pienso? Pues que son eso, son lo que son. Han sido parte de la cultura televisiva de este país, pero están dejando de serlo. Y los que vemos lo que se hace en televisión, ya no nos la creemos, ya no nos pone una telenovela, sobre todo cuando hay cosas tan bien hechas y tan completas allá afuera en televisión, llámese series.
Y bueno, ahí está, Televisa ya está cambiando, ya está anunciando nuevos formatos y nuevas cosas, se tardaron. Pero bueno, ni hablar de Netflix y de todos los otros servicios de streaming, ¿no? Ya las cosas están cambiando, por suerte. No tengo opinión personal, o sea, no puedo decir son buenas, son lo que son. Buenas tardes, mi nombre es Rosario Guadalupe, igual estudio la carrera de enfermería y quería preguntarle qué sintió a volver a hacer la escena con Soraya. ¿Qué sentí? Pues mucha risa, lo disfruté mucho, se pasó de volada el tiempo, entonces agradecí poder burlarme de mí mismo, sobre todo. Creo que eso es lo mejor de esa experiencia, poder burlarme de mí y compartirlo con quien haya visto esa película. Hola, soy Hola. Daniela y estudio comunicación y producción de medios. Y mi pregunta es, bueno, hace rato mencionaste que el cine mexicano está teniendo más auge, más producciones, más cosas. Entonces mi pregunta, y mencionaste también que te gustaría ver, pues igual y no tanto comercial, sino otro tipo de cine. Entonces, ¿qué cosa te gustaría ver como próximamente en el cine? ¿Qué tipo de cine? Pues de todo, o sea, hablando solo del cine comercial, me gustaría ver más géneros, porque cine no comercial o independiente o no mainstream hay en México, y hay muy bueno, muy exitoso, muy festivalero, hay muy buenos directores, muy reconocidos fuera de México, en México casi no los ven. Más de ese también, y dentro del comercial, pues poder ver más comedias, más películas de terror, más películas dramáticas, históricas, biográficas. Creo que ahí tenemos que hacernos responsables como espectadores también del cine mexicano y de cuál es nuestro rol en el crecimiento del cine, ¿no? O sea, por un lado están los que lo hacen y por otro lado los que lo pagan y lo compran y lo consumen. Ambos tienen responsabilidad, sobre todo en una industria incipiente como la que es México, que todavía está creciendo y encontrando su identidad. Entonces, los que lo hacen lo tienen que hacer bien y de buena calidad y tienen que comprometerse con hacer algo que entretenga para que la gente se quede a verlo. Y los que lo consumimos tenemos que ser exigentes y no conformarnos con lo que está ahí enfrente, sino pedir cada vez mejores producciones. Si nos conformamos con lo que nos ponen, pues nos van a seguir poniendo lo mismo. Entonces, digo, ya me fui un poco más allá de tu pregunta, pero para mí es importante decir esto. Nosotros como consumidores, espectadores, jugamos un rol muy importante y tenemos que hacernos responsables de ese rol, sobre todo si queremos exigir calidad y tener más diversidad en el cine, más y mejor cine, pues entonces es nuestra obligación ser activos en nuestro papel como espectadores. Hola, soy Andrea. Ay, creo que no soy. Estudio biología y quisiera saber cuál es el papel más opuesto a ti que has interpretado. Como que siempre, vaya, es inevitable poner de uno mismo en los papeles, en todos. Siempre hay un pedazo de uno mismo. Y en mi caso siempre hay la búsqueda de hacer algo que no sea solo yo. Entonces, híjole, no lo sé, lo que acabo de hacer con Duele en teatro pues no tenía nada que ver conmigo, ¿no? No necesariamente era opuesto, pero no era yo, ¿no? El personaje no había vivido nada, porque además el personaje lo hacía desde su infancia hasta su edad adulta, entonces realmente no había ningún punto de semejanza en mí. Y creo que la historia se repite. De pronto hay personajes que se parecen más. La primera noche, la segunda noche, pues eran personajes que pareciera que estaban hechos como para mí, para Osvaldo. Pero busco siempre alejarme lo más posible, sabiendo que hay una parte de mí en todos los personajes. Hice en una telenovela un personaje que disfruté muchísimo porque me dejaron hacer lo que yo quería, básicamente, y cambiar las escenas y todo, que era esta novela Lo que la vida me robó, que era un personaje muy egoísta, muy cabrón, y era divertido, pero pues también era un poquito una caricatura, no se parecía a mí,
pero sí tenía una acidez, un sentido del humor fresa dentro de lo que la televisión permite, que yo le imprimía de mi cosecha, pero pues yo tampoco soy así. Entonces creo que es un patrón que busco repetir en los personajes, pero no sé cuál es diametralmente opuesto a lo que soy. Todavía, es que soy, también uno en la vida es muchas cosas, ¿no? Entonces es difícil solo ser una cosa y tratar de ser lo opuesto. Hola, soy Roxana y yo estudio teatro. Bueno, una pregunta es, ¿cómo te preparas tú para los castings y cómo lidias el no tener éxito en uno de ellos? Bueno, lo primero que te diría es, uno se queda no por el casting que hace, ¿no? O sea, cuando un personaje es para ti. Inclusive hagas bien o mal el casting, ¿no? O sea, lo importante en un casting es quitar la presión del momento y enfocarse en lo que tienes que hacer, que es divertirte. Yo sé que es difícil porque uno quiere quedarse y se presiona mucho, pero por muy bien que lo hagas, no quiere decir que ese personaje es para ti. Las personas que ven ese casting pueden ver cualquier cosa en ti o en cualquier otro para tomar la decisión de quién se queda en ese personaje. Entonces, lo primero que hago en un casting es quitarme de encima ese peso de presión de tengo que, debo hacerlo así o asado, y más bien saber que la vida es así, si es mío, y si no, no quiere decir ni que lo hice mal, es simplemente que no me tocaba y que no era para mí, era para alguien más. Y tratar de hacer el casting lo más relajado posible o relajada, ¿no? En tu caso, que puedas estar en el momento pensando en las imágenes que tienes que trabajar, que las imágenes te las da el texto, y no preocupándote por el diálogo o por hacerlo bien o que se te vea bien, sino preocuparte por el momento de actuar, ¿no? Hay buenos libros y buenas técnicas allá afuera de preparar castings. Hay una página que se llama Samuel French, que tienen muchos textos de teatro. De hecho, es ahí donde yo leo teatro para ver qué obra me gusta. Y tienen muchos libros de castings y preparar castings. Si te preocupa preparar castings, te recomiendo meterte a samuelfrench.com y ahí le pones en la búsqueda auditions y ahí te van a salir muchos libros. Y el que te lata, pues cómpralo y no, es buena herramienta.